Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Yo soy el pastor José Rivas y me encuentro en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Es para mí un honor y un privilegio poder contar con su atención para poder comunicarles un consejo de la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero hablarles de la bendición que tenemos nosotros los creyentes a la hora de pedirle a Dios y recibir como respuesta mucho más de lo que nosotros le pedimos. Esa gran bendición la encontramos en una cita que está en el Antiguo Testamento, el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 20. Así que a través de estas dos citas hemos podido entender esa tremenda bendición que tenemos todos nosotros los creyentes, de recibir de Dios mucho más de lo que le pedimos. En esta oportunidad queremos hablar de la historia de Ana. Comenzamos. Ana era una de las dos esposas de un hombre llamado Elcana, que probablemente era de la tribu de Leví y que año a año venía con sus esposas a adorar a Dios. La otra mujer de Elcana se llamaba Penina, y esta Penina tenía varios hijos y Ana no había tenido ninguno y era considerada como una mujer estéril. Para esa época, ser una mujer estéril tenía doble desventaja. Una, el de ser mujer, porque no habían los privilegios que tienen hoy en día de igualdad de géneros. Y dos, el de ser estéril. Era considerada como un ser inútil, pues no tenía la facultad de procrear hijos. Esta era la vergüenza que sufría Ana. Y su rival la irritaba y la molestaba y la humillaba siempre que podía aprovechar la ocasión. Entonces encontramos aquí a una mujer súper afligida, de tal manera que lo manifestaba no comiendo nada y llorando demasiado. Una mujer súper afligida de corazón y muy, pero muy angustiada. Esta era pues la condición de Ana, una situación bien difícil. Y la encontramos también orando al Señor para que Dios le concediera el privilegio de tener un hijo varón. Y ella se lo ofreció: si me das un hijo varón, yo te lo dedico a ti. Y su oración fue oída ante el Dios Todopoderoso. Como vemos más adelante, el Señor le respondió. Ahora bien, tenemos que notar lo siguiente. Ella solamente estaba pidiendo un hijo varón, y exactamente Dios se lo concedió. Pero cuando nos vamos al capítulo 2, podemos ver cómo Dios no solamente le dio ese hijo varón, sino que también le dio una gran sabiduría para adorar a Dios y un gran carácter de fortaleza y valor para ella poder enfrentarse a todas las dificultades de la vida. En el capítulo 1 la encontramos siendo una mujer muy sufrida, temerosa y tímida, de tal manera que su oración era una oración a murmullo, solamente meneaba sus labios
Y por esa razón el sacerdote Eliú pensaba que ella estaba ebria. Pero ya en el capítulo 2, cuando vemos que el Señor le concedió su petición, la vemos de la siguiente manera. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensancha sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multiplicaste las palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. El arco de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciaste se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidez. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seón y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y ensaltase. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tiniebla, porque nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Esto es parte de el carácter que adquiere Ana, un carácter que no lo tenía en el capítulo 1, pero ya en el capítulo 2 vemos ese cambio, esa transformación. Entonces Dios a esta mujer le da ese hijo, pero también le da a esa mujer un valor y una fuerza que no lo tenía. Y por eso estas palabras en el cántico de Ana. Además, dice la Biblia más adelante que ella, después, llegado el tiempo en que su hijo podía ya despegarse de ella, lo lleva al templo, a la casa de Dios, y se lo deja en manos de Eliú, para que él pudiese servir a Dios como se lo había ella prometido. Después de eso, ella tiene 3 hijos varones más y tiene 2 mujeres. Entonces tuvo 4 hombres varones y 2 mujeres, 6 hijos. Y en la profecía de adoración, ella hablaba de un 7º hijo. Probablemente que en ese momento ella estaría embarazada. Quiere decir que entonces ella estaba pidiendo solamente un hijo varón, y Dios le contestó dándole ese hijo varón, dándole sabiduría, fuerza y valor, cambiándole su carácter de liderazgo, y a la vez le dio más hijos varones y más hijas hembras o mujeres. Entonces, eso no es todo. El primer hijo que el Señor le concedió no fue un cualquier ciudadano, porque este hombre, cuando llega a dirigir el liderazgo en la casa del Señor, encuentra a Israel en decadencia, una decadencia espiritual, una decadencia moral,
una decadencia política, una decadencia militar, una decadencia económica. En esas condiciones encontraba su país. Pero este hombre ejerció un liderazgo que pudo llevar a su nación, que estaba en la bancarrota, a ser una gran potencia. Comenzó a restaurar la vida espiritual de esta nación. Y luego vino la parte política y militar, ya que comenzaron a reconquistar las tierras que habían sido usurpadas por los vecinos, y a la hora de combatir por la capital, que era Silo, el profeta Samuel oró a Dios y Dios le concedió ese privilegio de hacer huir a los enemigos. De ahí vino una prosperidad extraordinaria, y gracias a ese comienzo podemos decir Israel antes de Samuel e Israel después de Samuel. Samuel fue un privilegiado, un líder privilegiado que pudo ejercer el sacerdocio, porque era de la tribu de Leví. Pudo ejercer el ministerio de juez, que comienza después de Josué y termina en Samuel. Y también ejerce el ministerio de rey, hasta que el pueblo de Israel pide un rey a Dios como todas las demás naciones. Entonces este hombre llegó a ser un líder que pudo ejercer los tres grandes ministerios: el ministerio de sacerdote, el ministerio de juez y el ministerio de rey. Casi el único que se podría considerar que ejerció esos ministerios es nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, vemos muy escasamente personajes bíblicos que podían tener esos tres ministerios. Entonces Samuel no fue entonces un líder, un ciudadano común y corriente, fue un líder en potencia. Y eso entonces nos demuestra que esta mujer pidió un hijo varón, pero Dios le concedió mucho más allá de lo que ella pedía. Esto de acuerdo pues a las promesas de esta bendición que está en el libro de Jeremías capítulo 33 verso 3, y también en el libro de Efesios capítulo 3 verso 20. Tenemos esa bendición de poder recibir de parte de Dios mucho más de lo que nosotros le pedimos. Muchísimas gracias por su atención. Yo soy el pastor José Rivas. Usted puede contactarme a través de mi cuenta de Twitter, que es @jrivas con B de palito y S al final, y luego 777, @jrivas 777. Esa es mi cuenta de Twitter. Y también en la red social más grande del mundo, que es Facebook, usted puede conseguir el ministerio Jesucristo Hoy, en la ciudad de Houston, Texas. Usted la puede reconocer en la búsqueda porque tiene una fotografía con el logotipo de un corazón y la palabra yo en inglés, I love you a Israel, yo amo a Israel. Cuando usted vea eso, entonces ese es el ministerio del pastor José Rivas. Hablando de Israel, tenemos que siempre ser agradecidos a Israel y a los judíos, porque de los judíos vino la salvación y vino la bendición para nosotros los gentiles. Dios bendiga a Israel y haya paz en Jerusalén. Será hasta la próxima y que Dios les bendiga.